Estamos con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Gonzalo Edwards. ¿Cómo está, decano? Muchas gracias por estar con nosotros. Un millón de gracias a ustedes, digamos, por haberme convidado. Decano, No hay problema. estamos en vistas de una crisis económica mundial, así lo ha definido, de hecho, el Banco Mundial, 4,3% del PIB para este 2020, 3,1% 2021, pero hay cifras mucho más lapidarias para otros países de la región, hablamos de Brasil, México, Perú, ¿no es cierto?, acá en Latinoamérica, que incluso tienen cifras que superan el 7%. ¿Cómo ve la situación económica? 7% de caída, supongo que será. Sí, por supuesto, de caída. ¿Cómo ve usted la situación económica regional y, por supuesto, nacional post pandemia? A ver, la pregunta de fondo es si vamos a volver como en una B corta o en una U. No sé si has oído la expresión, pero la B corta significa que si caemos un 10% un año, al año siguiente lo recuperamos, cuando ya se abra la normalidad volvemos de nuevo, digamos. Y eso es posible en algunos sectores porque las máquinas están. Digamos, si tú estás, qué sé yo, en una de estas, no es el rubro para ejemplificar esto, pero si tú estás en un rubro como la producción de tallarines, donde necesitas una fábrica enorme que tiene máquinas, etcétera, para hacerlo, bueno, se deja de producir un tiempo y después es cuestión de echarle a andar las máquinas o un molino, se echa a andar el molino y listo nomás. Eh, pero hay otros rubros que van a volver como en una U, no una B corta. Entonces, que caen y que después va a ser muy difícil que se recuperen. Por ejemplo, todo lo que es viaje, claro, uno puede decir, ahí están los aviones, por lo tanto pueden empezar a volar, pero la gente no va a querer viajar por un tiempo porque le tiene pánico a la pandemia, que vuelva, que rebrote, qué sé yo. El turismo es un rubro que está bien complicado y que no sé cómo va a volver tan rápido, por la misma razón. Entonces, esa gente en el largo plazo, obvio, puede que tenga que reubicarse en otros sectores, pero ahí tiene que empezar a invertir de nuevo en otro tipo de capital. Ya no te va a servir el hotel, ya no te va a servir la máquina, digamos, los restaurantes ya no te van a servir para lo que estaban diseñados. Entonces, algunos, obviamente, espero que volvamos a una normalidad mejor que esa, pero va a ser difícil, digamos. Sí, decano, ya que estamos hablando del desempeño de las empresas, lo quiero llevar al terreno de las pymes. Muchas de ellas en estos últimos meses han tendido a digitalizar sus servicios, ¿no es cierto? Mucho delivery, mucha plataforma, mucha aplicación móvil, ¿verdad? ¿Cree usted que por ahí va la mano en materia de resurgimiento de las empresas, es decir, aplicar innovación, aplicar tecnología para poder mantenerse arriba post pandemia? A ver, eh, como le oí a alguien una vez, la innovación hay de dos tipos, la radical y la más, entre comillas, normal. La radical es lo que hace, qué sé yo, Corner Shop. Obvio, eso es, ellos venden tecnología, no están vendiendo papas fritas con tecnología, están vendiendo tecnología. Ese es su rubro, etcétera, y lo han hecho súper bien. Pero de las pymes, esas son las menos, las que hacen cosas nuevas, como aplicaciones nuevas para el computador, como aplicaciones de ese tipo. Las, las empresas más normales, donde requieren innovación, en usar la tecnología que ya está en otro lado, en hacer aplicaciones para sus productos. Obviamente hay ejemplos que son obvios que han sucedido en los últimos 20 años, que son las tarjetas de crédito, las tarjetas el Red Compra, que uno va a cualquier tienda en cualquier parte de Chile y puede pagar con tarjeta de Red Compra, etcétera. ¿Eso es aplicar tecnología? Por supuesto que es aplicar tecnología. ¿Es innovar? Por supuesto que es innovar, pero es una innovación que hoy día se nos hace normal, pero que en esa época les puede haber costado un mundo implementarla porque no estaban acostumbrados, porque qué sé yo. Bueno, afortunadamente fueron innovaciones que la gente fue incorporando en sus negocios y que el que no se incorporó, yo creo que hoy día no sobrevive.
Decano, ¿y cuál es su visión respecto al incremento de dinero, ¿no es cierto?, que habrá en el mercado dentro de los próximos meses a raíz de la liberación del 10% de las AFP y también de las otras, digamos, ayudas que está brindando el Estado? Se lo pregunto en términos netamente económicos, ¿ah? ¿Va a haber un pequeño aumento del PIB? ¿Va a ser un veranito de San Juan para las empresas? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo encuentro gravísimo lo que sucedió. Advierto para que no haya duda. Eh, ¿Por qué? Porque estamos postergando un problema de pensiones que es fuerte. O sea, siempre se ha dicho que lo que tenían, eh, que el 10% era muy bajo y por eso que estaban tratando de subirlo al 15, al 16 incluso, en distintas formas y qué sé yo, pero claramente el 10 era poco. Y con esto de que uno puede sacar el 10%, la persona que saca el 10% inmediatamente es como si hubiera cotizado en vez del 10, el 9, porque es un 10%, y el 10% de 10% es 1% al 9%. Con lo cual, la brecha con lo que corresponde es mayor. Por lo tanto, el problema es mayor. Así de simple, no. Y hay mucha gente, y lo otro que siempre se dijo, es que había que empezar a cotizar desde chico. Entonces hay mecanismos de incentivo para los más jóvenes para que puedan cotizar y para que coticen y que con eso se les refuerza un poco lo que ellos aportan, se les refuerza con un monto adicional. Y resulta que ahora lo pueden sacar entero. Los chiquillos de 30 pueden sacar toda su plata. Entonces, como que va en contra de todo lo que me habían contado y lo que yo había creído y lo que yo había dicho también. O sea, entre lo que me habían contado, lo que yo había dicho y lo que yo había creído, es al revés nomás. O sea, claramente aquí hay un tema que es súper complicado. Entiendo las necesidades, pero tampoco se hizo una distinción entre los que necesitaban la plata porque habían quedado cesantes y los que siguen trabajando. Ahora, además, dan un beneficio tributario que a mí me parece que no corresponde, porque este dinero no pagó cuando se puso en la AFP, en la administradora, cuando se puso en el fondo de pensiones, no tributó y se supone que tributa cuando sale la plata. Ahora, aquí es sin tributar. Nadie entiende por qué. O sea, en otras palabras, todos los economistas, créanme que de derecha, de izquierda, de centro, de todos lados, dicen que esta fue una mala medida. Algunos dicen, bueno, es que como no se había hecho nada, pero la verdad es que se había hecho y se estaba haciendo. Y había habido acuerdo de todos los economistas y los técnicos económicos y con fuertes recursos involucrados. Y resulta que ahora se puede sacar la plata. Ahora, ¿es un veranito San Juan? Claro, si es como cuando uno se come todos los ahorros, obvio que hay un veranito San Juan, pero después no va a haber plata. ¿Y cómo vamos a financiar esto a los viejitos cuando no tengan plata? Eso va a ser complicado. Sí, eso le quería preguntar, decano, ¿cuál va a ser el costo social o quizás económico, ¿no es cierto?, para el Estado de Chile dentro de los próximos 20 años, 10 años, ¿no es cierto?, cuando se empiecen a ver eventualmente las dificultades o lo malo de esta decisión, según su parecer. Todo depende de qué es lo que haga el Estado. Si el Estado asume esto, como que, o sea, cuando tú llegues a viejo y no tengas plata porque te sacaste el 10%, por ponerte el caso, tienes menos, la pregunta es si el Estado te va a compensar o si va a decir, bueno, pero si usted fue el que sacó su plata y por lo tanto ahora es el momento de las consecuencias. Es como cuando uno se come los ahorros. Si uno se come los ahorros y después no tiene plata, no puede alegar de que no tiene plata porque se comió los ahorros, si se los comió. Entonces la pregunta es, ¿va a decir este es el momento de las consecuencias, como decía Churchill, o va a decir, pobre, él se gastó su plata? Si va a decir, pobre, él se gastó su plata, entonces va a ser súper difícil porque los hijos suyos van a tener que pagar esa cuenta a través de los impuestos, etcétera. O sea, todo depende de cómo actúe el gobierno próximo o los gobiernos de 20 años más.
¿Cuánto tarda, cuánto tiempo le tomará a nuestro país reponerse de esta caída económica? ¿5 años, 10 años? ¿Cuál es su percepción? Como te dije, yo no sé si esto es una B corta o una U. Mm. La U es más lenta, se baja y después se sube. Y todo depende de si volvemos a lo mismo o si volvemos a otra cosa. Si volvemos a otra cosa hay que hacer nuevas inversiones. O sea, si, digamos, hay que hacer nuevas inversiones de otro tipo porque no es cosa de reconvertir los aviones, por ejemplo. No tengo cómo hacer pan con los aviones. Vamos, ¿no? Yo Perfecto. tengo posibilidad de hacer pasteles con la máquina que hacía pan, con el horno que hacía pan, pero no tengo, por lo tanto me puedo readecuar un poco, pero no me puedo hacer pan adentro de un avión, porque es otro rubro. Por último, decano, cuéntenos cómo ha sido el trabajo de estos meses dentro de la facultad, que me imagino, ¿no es cierto?, también ha implementado toda esta modalidad virtual. ¿Cuál es la experiencia que deja todo esto? La evaluación que ustedes hacen de toda esta situación, digamos, de teletrabajo. A ver, no ha sido fácil, todos hemos tenido que aprender. Yo en la Universidad de San Sebastián llevo desde el 1 de enero, eh, bien intenso, bien entretenidos también. He conocido mucha gente nueva y qué sé yo, pero tengo dos grandes periodos en mi historia de San Sebastián. Yo antes era profesor en otra universidad. Uno pre-18 de marzo y otro post-18 de marzo. Nada que ver el uno con el otro. Digamos, aquí estoy online haciendo clases. Todas las reuniones son vía Teams o qué sé yo. Yo creo que esto eh, va a significar un cambio grande en la forma en que se llevan, en que se hacen las cosas en las universidades en el mundo. O sea, va a haber mucho más clases online, métodos pedagógicos que usen el computador. En una de estas uno va, y en Estados Unidos ya se está haciendo, que uno manda un video antes de la clase y después la clase es para resolver dudas. Eso no se habría hecho hace muchos, en los tiempos antiguos no se hacía porque Yo en enero partí en la pre-pandemia y obviamente fui a todas las sedes en enero. Después no he podido ir, pero he estado con todo. Claro. Y tenemos reunión todos los lunes o los martes con todo el equipo de profesores de todas las sedes al mismo tiempo. Y Se se puede. juntan ellos, nos juntamos nosotros a través de este sistema con Teams, o Zoom, no es Zoom, es Teams el de nosotros, el que usamos para eso. Decano, muchas gracias por este tiempo, por conversar con nosotros. Encantado. Listo, Cristiano, un gusto.